Estamos en la página 224, es el tema 12. Este tema se centra sobre todo en una primera parte en el análisis del elemento básico del tema anterior, que era el balance de situación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar el balance de una empresa para interpretar si la empresa está bien, mal o regular. Bien, empezamos la página 224 y nos comenta la parte de arriba hay un balance muy sencillito, donde podéis ver el activo, no corriente y corriente, y luego el lado derecho del balance con el neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, lo típico de un balance. Este es un balance simplificado, ¿vale? Nosotros ya lo estuvimos explicando para hacerlo un poquito más complejo. Bien, una idea clave de esta página es lo siguiente, es una cosa que me preguntáis muchas veces, voy a intentar resolver esa pregunta. ¿Por qué el lado izquierdo y el lado derecho siempre tienen que coincidir? En este caso, en 430. ¿Por qué? La idea es la siguiente. El lado derecho del balance nos indica fuentes de financiación, de dónde conseguimos el dinero. Puede proceder el dinero del no exigible, por ejemplo, de las aportaciones de los socios, ¿vale? O puede provenir ese dinero del exigible, es decir, por ejemplo, pidiendo un préstamo a largo plazo, ¿vale? En este caso, conseguimos el dinero a través de las aportaciones de los socios, 300, el pasivo no corriente, que sería de 100, y el pasivo corriente, que sería de 30, en este caso son los proveedores los que nos financian. Bien, y el lado izquierdo del balance nos indica en qué se materializa esa financiación, ¿vale? Entonces, con eso que hemos conseguido con el lado derecho del balance, lo que hemos hecho ha sido conseguir una serie de elementos del activo. Hemos comprado construcciones, maquinaria, mobiliario, es todo ello del activo no corriente, y luego también existencias, clientes, caja, bancos, todo ello del activo corriente. Entonces, el lado derecho nos indica de dónde procede el dinero, el lado izquierdo del balance nos indica en qué se ha materializado ese dinero que hemos conseguido con la financiación, ¿vale? Bien, entonces en esta página nos habla de esos dos elementos, ¿vale? Cuando hablamos de estructura económica, veis ese punto 1, se refiere al activo, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto, dentro del activo tenemos esos dos elementos. Veis aquí este apartado A, que nos dice hay elementos de carácter permanente, que sería el activo no corriente, y luego hay otros elementos dentro del activo de carácter funcional, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el activo corriente, todos los elementos del activo corriente. Bien, y el segundo punto nos habla de la estructura financiera, es decir, del lado derecho del balance, y como veis aquí tenemos esos dos elementos. Hay elementos más permanentes, este apartado A, y hay otros que son más a corto plazo, que sería el pasivo corriente. Bien, estructura económica, estructura financiera. La estructura económica se refiere al activo, la estructura financiera se refiere al lado derecho del balance, por tanto, el neto y el pasivo. Bien, y luego en la parte de abajo os recomiendo que hagáis esta lectura del último párrafo del todo, donde pone leer, donde nos dice, esto es una pequeña explicación de lo que os he dicho anteriormente, como en este caso el activo era de 430, bueno, va en miles de euros, por eso pone 430.000, la financiación era de 430.000 euros y ese dinero procedía de las aportaciones de los propietarios, en este caso 300.000, de créditos bancarios a largo plazo, en este caso de 100.000, y luego los proveedores que nos financiaban con 30.000 euros. Y con toda esa financiación hemos conseguido elementos del activo, en este caso 230.000 para la adquisición de activo no corriente y 200.000 para la adquisición de activo corriente. Bien, vamos entonces a la página siguiente. Bien, estamos en la página 225, por lo tanto. Vamos a la parte de arriba. Bien, bien. El primer párrafo, donde nos habla de medidas relativas, el punto 1, veis ahí que yo he puesto entender. Bueno, es un texto que deberíais de leer y os explico. Bien, la idea de este párrafo es la siguiente. Tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A tiene unas deudas de 100 millones. La empresa B tiene unas deudas de 20 millones. Aparentemente está mejor la B, sí, porque tiene menos deudas.
¿vale? Desde un punto de vista absoluto, está mejor la B por tener menos deudas. Pero desde un punto de vista relativo, es decir, si relacionamos las deudas en relación con los fondos propios, nos vamos a dar cuenta de que esto no es así. ¿Por qué? Porque la empresa A, con unas deudas de 100 millones, tiene unos fondos propios de más pasivo de 1.000 millones, ¿vale? Se financia con 1.000 millones. Bien, entonces al hacer ese cociente, que sería 100 millones entre 1.000 millones, nos daría este 0,1 que aparece aquí. Y esto es un valor muy inferior al de la empresa B, donde sus deudas son 20, mientras que el total de fondos propios más pasivo es de 40. Entonces al hacer ese cociente nos da 0,5. Entonces, eso quiere decir que está en mejor situación la empresa. Ponemos un ejemplo muy sencillo. Imaginar, por ejemplo, el Real Madrid. El Real Madrid seguro que tiene mucho más deuda que un equipo como el Rayo Vallecano. Bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Real Madrid tiene mayor solvencia para asumir esa deuda. ¿Por qué? Porque su patrimonio, ¿vale? Su masa social, el Santiago Bernabéu, la ciudad deportiva, todo eso hace que tenga mucho mayor valor en relación al patrimonio que pueda tener el Rayo Vallecano. Entonces el Rayo Vallecano tiene menos deuda, pero también tiene menos patrimonio, por lo tanto su nivel de endeudamiento está mucho peor en relación al Real Madrid. Bien, veis a continuación una definición, que es la definición de ratio, que deberíais de estudiaros. Se trata de relaciones por cociente entre dos magnitudes que se desean comparar. En el anterior ejercicio, en el del punto 1, veíamos que esas dos variables eran en deudas en relación al pasivo más los fondos propios. Bien, y el punto 2 nos habla de porcentajes y gráficos de balance. Bien, veis ahí un balance muy sencillo con los diferentes elementos. Aparece primeramente el concepto, luego aparece el valor, ¿vale? Por ejemplo, inmovilizado, 216, y luego aparece una columna tanto en el activo como en el neto y el pasivo, aparece una columna donde aparecen unos porcentajes. ¿Cómo se calculan esos porcentajes? Bien, os digo ahí que ese 45% ese cálculo que está ahí escrito está mal hecho, porque ese 45% sale a hacer la operación de 216, que es el inmovilizado, partido 480, que es el total del activo, y lo multiplicamos por 100. Entonces nos da este 45%. Con existencias, exactamente igual, ¿vale? 144 partido el total del activo, que es de 480, por 100, y nos da ese 30%. Con el resto de porcentajes, el resto de porcentajes se calcula exactamente igual. El que tenéis ahí a la derecha, el del 40, veis que está bien calculado, por lo tanto. Bien, tenemos ahí ese balance, y en base a ese balance y a esos porcentajes que ya hemos calculado, podemos hacer el gráfico de colores que aparece en la parte de abajo, que aparece con este asterisco. Veis, por lo tanto, que lo que hacemos es traspasar la información del balance que hemos calculado anteriormente a este gráfico de colores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es imaginar que cogemos una regla con 10 centímetros, pues cogemos 45 milímetros para representar el inmovilizado, cogemos 30 milímetros para las asistencias, 15 para el realizable y 10 para el disponible. En el activo podéis ver como la parte azul más oscura es activo no corriente, en este caso solamente inmovilizado, y la parte del azul más clarito es activo corriente con esos tres elementos de existencia realizable y disponible. Y luego al lado derecho del balance hacemos exactamente igual, una regla, 10 centímetros, 40 milímetros para representar el neto, 25 para el exigible a largo y 35 para el exigible a corto plazo. Y aquí podemos ver cómo la parte de naranja oscuro se refiere a los recursos permanentes. ¿Qué quiere decir estos recursos permanentes? Quiere decir fuentes de financiación a largo plazo de la empresa, es decir, tanto el no exigible, que no hay que devolverlo, como el exigible a largo plazo, es decir, que hay que devolverlo en más de un año. Y luego en este color como más clarito aparece el exigible a corto plazo, en este caso del 35%, que también lo podríamos llamar pasivo corriente. ¿Vale? Esas serían las ideas de estas dos páginas.